Bienvenidos a este espacio de charlas en la U. En esta oportunidad hablaremos con el rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, quien acaba de regresar de España de una muy importante reunión convocada por Universia. Universia es la red iberoamericana de universidades más grande que existe. Tiene más de 1.500 universidades asociadas y cuenta con el patrocinio del Banco Santander de España. Con motivo de la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, se convocó la cuarta reunión de rectores de Universia en esa ciudad universitaria. Y queremos, por tanto, preguntarle al rector cuáles fueron sus impresiones de ese viaje y de la importancia de esa reunión. Bueno, en primer lugar, Oscar, como tú lo dices, constatar que Universia es la red más grande, no solo de América Latina, sino diría yo del mundo universitario, pues habían unos 300 rectores de lengua no española, africanos, asiáticos, alemanes, rusos, chinos, y adicionalmente unos 700 rectores de Iberoamérica, de las principales instituciones públicas y privadas. Por Colombia estábamos unos 50 rectores de las universidades más importantes de ambos sectores, y en este sentido Universia es un foro muy grande que cada 4 o 5 años reúne a los rectores para hacer discusiones de política universitaria y sobre todo del futuro de la educación superior. Y en este caso, como es apenas natural, el tema principal fue los desafíos que tienen las universidades frente a los cambios tecnológicos en la educación virtual, las nuevas tecnologías, el peso de lo digital, el manejo de los grandes datos, toda esta transición entre la educación presencial y la educación virtual, el nuevo alumnado, que es pues esta generación de millennials que asiste masivamente a los claustros. Ese fue el foco principal, con ponencias de muy altísimo nivel y con debates muy enriquecedores. Yo en alguna oportunidad estuve dictando una conferencia en la Universidad de Salamanca e hice un recorrido por los claustros antiguos, donde está su espléndida y antigua biblioteca, el claustro donde Fray Luis de León daba sus lecciones en latín, las incomodísimas bancas donde se sentaban los estudiantes. ¿Cómo ha logrado una universidad como la Universidad de Salamanca, que puede ser una de las más antiguas del mundo, entrar en esa órbita de la modernidad? Bueno, sí, esa es una de las sorpresas que uno encuentra. Yo ya había estado en Salamanca en algunas ocasiones hace algunos años, y esta es una universidad muy antigua, es la más antigua de América Latina y de Iberoamérica, tiene 800 años, pero a la vez es una universidad muy moderna. Ahí están esos salones que tú dices y esas bibliotecas que son más museos, uno no se puede entrar, solo puede mirar desde vitrinas, pero aparte de ello, en esos viejos claustros están las últimas tecnologías de los televisores, de la comunicación, de la informática. Tú recorres la ciudad y hay miles de estudiantes no españoles que estudian en la Universidad de Salamanca. Aproximadamente un tercio de los estudiantes de esta universidad, que tiene unos 50.000 estudiantes, no son españoles. Hay estudiantes japoneses, chinos, africanos, latinoamericanos. Es realmente una universidad global. Y allí explicaban que, habló el rector de la Universidad de Salamanca, que entre otras cosas es un rector joven, un abogado que acaba de ser designado, mostrando que Salamanca siempre durante los 800 años ha estado a la vanguardia de la educación superior, o sea, no se han quedado nostálgicos mirando hacia atrás, sino que tienen una enorme tradición, que es centenaria, cuasi centenaria, pero muchísima articulación e integración con lo que son las comunidades académicas del mundo entero, y Salamanca sigue siendo una ciudad en la que visitantes, expertos, profesores, investigadores, digamos, la frecuentan. No es algo nuevo, no está pasando solo ahora, ha pasado siempre y ahora en una escala mucho más grande. España no solamente ha sido desde tiempos coloniales y aún hoy uno de los principales lugares de preparación de los estudiantes latinoamericanos que adelantan estudios de doctorado. ¿Cómo ve España desde ese punto de vista de metrópoli universitaria latinoamericana, el desarrollo de la educación superior en América Latina, en las palabras del rey, en lo que allí se dijo? Bueno, yo claramente veo que la convocatoria de Universia en Salamanca y estos 800 años, la presencia del rey, que es un joven muy bien formado, que estudió en Colombia,
University en los Estados Unidos, gobierno y administración pública precisamente, pues es la de construir una estrategia para lo que ellos llaman el espacio iberoamericano, y en eso fueron bastante enfáticos, Oscar. No es ya la idea colonial pues de la metrópoli y las colonias, sino un espacio común que lo, digamos, cimenta la lengua española y también el portugués, y no fue gratuito que aparte del rey estuviera el presidente de Portugal. Los dos inauguraron el evento y hubo una corresponsabilidad de Portugal en la convocatoria de este foro para construir un diálogo iberoamericano que desde Iberoamérica en español y portugués igualmente dialogan con Europa, con Estados Unidos, con el mundo asiático y con África. O sea, es la idea de posicionar a España como el eje desde el cual Iberoamérica hace un diálogo de carácter multicultural, y en eso fue muy explícito el discurso no solo del rey, sino también de la presidenta del Banco de Santander y de Universidad, que es la banquera Ana Botín, que también es una persona muy cualificada que conoce bastante bien lo que es la educación superior. Había en esa reunión un número muy grande de rectores de Latinoamérica. Se tiende a creer, especialmente desde Europa, que Latinoamérica es de alguna manera una sola entidad y que hay una uniformidad de un país a otro, a veces ni siquiera los distingue muy claramente en sus fronteras. La oportunidad de tener ese gran grupo de rectores de distintos países latinoamericanos da una oportunidad también para discutir las diferencias de desarrollo que hay en los distintos países en términos de educación superior. ¿Cómo le parece a usted esas diferencias? Bueno, ahora hay una palabreja que se han inventado que es networking. Networking es conversar, pues, aprovechando que uno se encuentra con otras personas, cosa que se ha hecho siempre, pero hablando de networking se hizo mucho. Yo en lo particular lo hice con colegas de varios de los países latinoamericanos. Quiero decir que no es la única ni la primera oportunidad. Realmente en nuestro continente desde hace ya un par de décadas, desde el principio de este siglo, se ha acrecentado muchísimo lo que llaman relación sur-sur, con Brasil, con Chile, con México, con Centroamérica, con el Caribe, con todos los países latinoamericanos, y de nosotros con España y Portugal hay una relación bastante fluida que yo creo que se cimentó principalmente en los foros y paneles que tuvieron esa representación plural de voceros, de rectores, de líderes académicos de las distintas universidades, un poco, como tú lo dices, para mirar, por ejemplo, frente a la extensión universitaria, cómo responden en México, en España, en Argentina, en Brasil, frente a los mecanismos de financiación, frente a la manera como se hace educación virtual. Pudimos ver bastantes casos, se presentaron 80 ponencias con casos de gestión universitaria comparada, que van a ser publicados en libros y en memorias, que es un material muy importante por la calidad de las universidades convocadas. Te cito solo dos ejemplos: la Universidad del Tecnológico de Monterrey, que es muy innovadora en nuevas tecnologías, y la Universidad de Buenos Aires, que es un poco el otro extremo, una gran universidad de carácter más presencial, que hoy siguen siendo líderes y referentes latinoamericanos y que tuvieron, digamos, sus formas de actuar y de responder a los desafíos de manera muy clara para nosotros, los rectores, que éramos también partícipes de los diálogos, porque el esquema era un esquema abierto, ponencias cortas y luego discusiones en las que se participaba muy activamente. Una de las glosas que se han hecho a la formación doctoral en Colombia en general es que una buena parte de las personas que van a estudiar doctorados lo hacen en España, en español, y sobre materias relacionadas con las ciencias sociales. Esto para decir que hay menos atractivo o posibilidades de que las personas vayan a hacer estudios doctorales a países de lengua anglosajona, incluyendo por supuesto los Estados Unidos o a otros países. ¿Qué opina usted de esa tendencia a que la mayor parte de los doctorados se hagan en España? Bueno, yo creo que hay un mito urbano. La primera parte de tu pregunta no es cierta. La mayoría de la gente que va de América Latina a España a estudiar, va a estudiar doctorados en ingenierías, en ciencias de la salud, en ciencias de la vida,
y un porcentaje minoritario de alrededor del 30% va a estudiar ciencias sociales y humanas. Universidades como la Autónoma de Madrid, la de Barcelona, la propia Universidad de Salamanca, la Universidad de Navarra, la del País Vasco, bueno, te puedo mencionar 10, 15 universidades, son muy fuertes en ciencias. De hecho, la conferencia de cierre del evento estuvo a cargo de un microbiólogo que está en la frontera de la investigación sobre el genoma humano y en donde ese microbiólogo español es un líder global en investigación de temas que tienen que ver con la replicabilidad del ADN. Es una figura internacional y es profesor de la Universidad de Alicante, entre otras cosas. En segundo lugar, sí es cierto que hay una presencia fuerte de latinoamericanos que van a estudiar España y la razón es obvia, español y español, o sea, no tienen que aprender al menos para defenderse en las calles ningún otro idioma, aunque yo sí quiero señalarle a los que me están escuchando, sé que muchos de nuestros estudiantes quisieran estudiar un doctorado en España, que los doctorados españoles exigen el mismo TOEFL, que es el examen de proficiencia en inglés que una universidad francesa, inglesa o alemana. Si no tienen desempeño fluente del idioma inglés, no los admiten a los doctorados en España y buena parte importante de los cursos que se dictan en España y en Portugal se dictan en inglés, igual que está ocurriendo también en Brasil, y esa es una tendencia a la internacionalización que es muy importante. Es más, países como Holanda y Alemania, la mayor parte de su oferta de formación doctoral se hace en inglés, que es pues nuestra lengua franca del siglo XXI. Yo sí creo que es bueno diversificar y mirar hacia otras esferas. En mi caso personal, cuando hice mi doctorado no dudé en irme a Montreal a hacer un doctorado bilingüe inglés-francés y me parece el mayor valor vivir en países y en sociedades donde hablen otros idiomas, no solamente por el aprendizaje y el dominio que uno adquiere de otras lenguas, sino también por el intercambio cultural que es bastante enriquecedor. Pero creo que España, Portugal o destinos latinoamericanos como Brasil, México, incluso Argentina, tienen buen nivel. Yo tengo la percepción, porque he recorrido muchas universidades latinoamericanas, no solo ahora que soy rector, sino desde tiempo atrás, de que muchas de estas universidades en Río de Janeiro, en Guadalajara, en Monterrey, aquí mismo en Colombia, universidades como la nuestra, la Nacional, la Universidad de los Andes, nada le tienen que envidiar a ninguna universidad. Claro, las universidades norteamericanas, canadienses, estadounidenses, chinas, coreanas, japonesas, alemanas, tienen muchísimo más recursos en inversión, más laboratorios y una infraestructura que hace que haya unos campos en los que sin duda no existe comparabilidad. Pero en ciencias sociales, en ciencias humanas, en pedagogía, en economía, en literatura, creo que nos damos la mano y es un buen destino ir también a universidades de nuestro propio territorio. Pero yo creo que la clave es la diversidad. Ir a todas partes ayuda a que el país, las comunidades académicas se enriquezcan. El hecho de que Europa esté bastante unificada en términos de su oferta académica y que tengan unas redes de becas como Erasmus, por ejemplo, que cubren a toda la Unión Europea y que esas redes se abran de alguna manera y a través de estas reuniones a los países latinoamericanos, lo hace pensar a uno que es mejor que un estudiante de doctorado, por la misma experiencia de salir de su país, vaya a estudiar al extranjero. Sin embargo, en Colombia, por distintas razones, por la gran cantidad de doctores que hay ahora en las grandes universidades, por razones económicas, se ha impulsado mucho la formación de doctorados nacionales, en lo cual la Universidad del Valle tiene un papel muy de vanguardia. ¿Cómo comparar las ventajas y los defectos de esos doctorados nacionales con estos doctorados internacionales en España o en otro país? Bueno, yo lo primero que diría es que los doctorados nuestros son muy jóvenes, los más antiguos tienen 30 o 35 años, antes de los años 90 del siglo pasado no habían doctorados en Colombia, empezaron en los 90, así que el camino que nosotros hemos recorrido es muy corto comparado con los doctorados de las grandes universidades europeas y norteamericanas, que para no irnos a la Edad Media, tienen 150, 180, 200 años, es decir, florecieron más o menos
desde 1820, 1830 hasta nuestros días, tan cercanos a las dos centurias. Entonces, digamos que la experiencia acumulada por las grandes universidades europeas, norteamericanas y también asiáticas es muy grande comparada con la nuestra. Estamos empezando un camino. Pero yo sí estoy convencido de que Colombia debe tener doctorados propios, igual que México, igual que Brasil, igual que Chile, porque el doctorado no solamente es un escenario de formación, sino que es un escenario de investigación. Y se requiere que haya un lugar donde la investigación se privilegie, donde haya gente de tiempo completo, tutores, laboratorios dedicados a problemas muy pertinentes y sofisticados, y eso solo lo dan los doctorados, y yo creo que Colombia, que solo lleva 3 décadas, ha comenzado bien un camino porque ha hecho un aprendizaje importante y porque ha habido bastante conexión de los doctorados nacionales con los doctorados internacionales. Aquí vienen muchos profesores, incluyendo nuestra universidad, a enseñar en los doctorados, que son personas de primer nivel investigativo, y por ejemplo universidades como la nuestra tienen una regla de que al menos un semestre los estudiantes nuestros tienen que ir al exterior, y yo creo que eso ayuda bastante a que haya, digamos, más conectividad e interacción de lo nacional con lo extranjero. Tradicionalmente se ha identificado los estudios de doctorado como una manera de embarcar al estudiante en un trabajo de investigación. El doctorado consiste en hacer una investigación y en obtener unas conclusiones, siguiendo unas pautas y con unas tutelas muy precisas. Sin embargo, modernamente ha habido un gran auge de los doctorados que están más enfocados hacia la vida profesional. ¿Cómo se reparte esa proporción entre los doctorados en general en Europa o entre los miembros de universidad o aquí mismo en Colombia? Bueno, esa es muy buena pregunta, me gusta que me la hagas. Yo creo que aquí hay un anacronismo todavía muy fuerte, incluso en la legislación colombiana, que fue uno de los grandes debates de este encuentro de Universia. El científico que te mencioné, que fue microbiólogo, la primera cosa que dijo es que diferencia entre investigación básica y aplicada es más un formalismo. Él hace investigación básica, pero sabe que su investigación tiene un sentido aplicado, y en el foro fue muy reiterado esto de que esa frontera es una frontera bastante artificial, porque siempre cualquier investigación tiene que resolver problemas, y en ese sentido yo creo que nosotros podemos darle mucho más fuerza a la investigación de carácter aplicado, que requiere por supuesto un sustento básico. En Estados Unidos es muy común el doctorado profesional, como el que tú mencionas, sobre todo en áreas como en las que yo me formé. En administración existe lo que en inglés llaman Doctor of Business Administration, doctorado en administración de negocios, que son doctorados no para formar investigadores per se, sino altos gerentes cualificados. En el campo de gobierno también ocurre lo mismo, no se trata de formar expertos en administración pública solamente para que sean académicos, sino para que sean buenos alcaldes, buenos ministros, buenos consejeros, altos directivos del Estado, que sean capaces de tener el método científico, que sean capaces de analizar con rigurosidad los problemas que tanto en las empresas como en las propias organizaciones públicas se enfrentan. Y obviamente en otras áreas como el trabajo social, la sociología, la aplicabilidad del conocimiento es muy fuerte, y te cito una y aquí cierro. Antropología. Un antropólogo hoy es un hombre en el terreno trabajando con las comunidades. No es Sir James Fraser en el siglo XIX sentado en su gabinete en Londres con miles de libros que conocía a los indígenas por las láminas y las lecturas, sino que es un practicante. Entonces, hoy el doctorado profesional es muy importante, y el componente de interacción, de aplicabilidad, de praxis del estudiante en las pasantías es muy significativo. Alguien que quiera estudiar idiomas, lenguas o filología va a las comunidades y a partir de allí aprende de las lenguas vivas y no está encerrado exclusivamente en un gabinete. Pero por supuesto que tiene que tener buena formación académica, hay que combinar las dos cosas, creo yo. Volvemos al programa Charlas en la U para continuar hablando con el rector de la Universidad del Valle, Edgar Valera, sobre su reciente viaje a España a la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca. Señor rector, cuando se reúne un grupo tan importante de gente, tanto de Latinoamérica como de las universidades europeas,
uno, aparte pues del gran evento social y el simbolismo de la permanencia de una universidad por tanto tiempo, a través de los siglos, uno esperaría que de esas reuniones salgan asuntos concretos, acuerdos específicos, acuerdos bilaterales entre distintas universidades. ¿Qué se obtuvo de ese viaje? Bueno, yo la primera cosa que diría es que este encuentro de rectores produjo una declaración que precisamente se llama la Declaración de Salamanca, que no se escribió en estos 2 días, que había venido siendo consultada con las diferentes comunidades académicas, las asociaciones de rectores de los diferentes países, y que establece como la síntesis en relación con educación virtual, nuevas tecnologías, las modalidades educativas, el nuevo alumnado, los mecanismos de financiación, en el marco de lo que son los desafíos del espacio iberoamericano. Yo creo que esta declaración es una buena hoja de ruta, además actualiza la que se publicó hace 5 años en Guadalajara, donde se hizo la pasada reunión de rectores, y en buena medida es una síntesis, digamos, de carácter conceptual y metodológico de lo que son los grandes desafíos y los caminos de acción de los rectorados. Eso es lo primero, que yo no desestimaría, me parece una declaración que fue muy bien trabajada y que, digamos, resume bastante bien lo que hay que hacer. En segundo lugar, hay mucho bilateralismo y multilateralismo, tanto con rectores colombianos, a veces los rectores no nos vemos mucho, y allí hubo una ocasión de poder compartir, nos alojaron a todos los colombianos en el mismo hotel, entonces nos desayunábamos y almorzábamos juntos, y eso da lugar a un intercambio. Luego los peruanos, ecuatorianos, mexicanos, de la gran familia latinoamericana, también hicimos un par de reuniones colectivas que fueron bastante útiles. Yo en particular conversé con rectores de universidades españolas, algunas de las cuales ya conocía y había visitado, brasileras, mexicanas, argentinas, norteamericanas, y pudimos, digamos, en ese sentido, establecer vínculos. Allí estuvo presente Víctor Cruz, presidente de la AUIP, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, y con él, que es un profesor de la Universidad del Valle ya jubilado, tuvimos la oportunidad también de definir cronogramas, de invitar rectores de universidades e incluso de trabajar con las agencias de cooperación. Me acompañó el profesor Guillermo Murillo, que actualmente coordina el CNA colombiano, y también tuvimos la oportunidad de hacer reuniones bilaterales para mirar los sistemas de acreditación que tienen otros países y particularmente el español, con el cual vamos a hacer un intercambio muy próximo. En este momento, ¿cuál es la dimensión de las relaciones a través de acuerdos específicos de la Universidad del Valle con otras universidades de otros países? Bueno, yo creo que ha crecido mucho, pero falta mucho por hacer. Los colombianos somos muy encerrados, no tenemos los números que tienen otras universidades. Uno no puede hablar de que en Colombia ninguna universidad tenga el 15 o el 20% de sus estudiantes como estudiantes internacionales. Tenemos decenas y en algunos casos centenares de estudiantes que vienen a nuestro territorio y también de estudiantes que salen. Esas cifras tienen que crecer mucho más, es lo primero que constato y no quiero llamarme a engaño. Colombia ha tenido una educación muy encerrada en sí misma, incluso países como México, Brasil y la Argentina tienen una matrícula de estudiantes internacionales mucho más alta que la nuestra. Yo creo que donde más se nota el cambio es en los profesores, o sea, no es despreciable el número de profesores colombianos que viajamos, que nos hemos formado en otras partes, que tenemos contactos y vínculos. En la investigación eso claramente también es una cuestión que es muy remarcable, Oscar. Hay unas redes importantes en prácticamente todos los temas. Yo diría que no se hace investigación aislada ya, al menos en universidades grandes como la nuestra, la Nacional, la de Antioquia, la Javeriana, los Andes. Las comunidades académicas y científicas se han internacionalizado bastante. Yo creo que la deuda que queda pendiente, que también es un tema financiero, porque ese es un tema financiero, es cómo hacer que miles de estudiantes puedan salir al exterior, así sea por un semestre. Nosotros lo hacemos, pero en la escala de nuestros recursos, y en este sentido ahí entra muy bien Banco Santander, porque parte de lo que hace el Banco Santander y Universia son becas de movilidad con grandes cifras. El Banco Santander dijo
en el discurso de su presidenta que ellos aspiran en los próximos 2 años a ofertar 200.000 becas de movilidad para estudiantes y profesores, que son cifras muy significativas, y yo creo que Univalle tiene que aprovechar mucho más las oportunidades que Universia nos ofrece, y esa es una tarea que con el equipo directivo vamos a acometer de manera inmediata. Finalmente quisiera preguntarle si el mensaje del rey Felipe VI fue el de abrir los caminos a la educación virtual. ¿Cómo se sintieron los 50 rectores colombianos ante ese desafío y más o menos cómo es el estado general de la universidad colombiana frente a esos retos de la virtualización? Bueno, yo creo que Colombia se ha demorado en vincularse a lo virtual, pero hay un impulso grande de los últimos 5 años. Las cifras muestran que ya hay más de 200.000 estudiantes virtuales en una población que Colombia tiene de estudiantes universitarios que ya está por encima de los 3 millones, es decir, estamos llegando al 10% de estudiantes virtuales, pero hace 20 años había 5.000. O sea, el salto es muy importante y las proyecciones, Oscar, son que hacia el 2025 el 20% de los estudiantes colombianos, es decir, unos 400.000 estudiantes pueden estar en programas virtuales. Ese es un gran desafío porque la gente tiene la presunción de que la educación virtual no es de buena calidad, no hay trazabilidad, no hay evaluación, cuando es todo lo contrario. Si a alguien pueden seguir sus profesores en tiempo real, es a los estudiantes virtuales más que a los presenciales. Un profesor de una cátedra presencial le da la clase a 50 personas y después no sabe qué se hicieron los estudiantes. Un profesor de una cátedra virtual sí sabe qué se hicieron los estudiantes porque le están reportando en tiempo real a través de los medios interactivos. Así que yo sí soy muy consciente de que tenemos que transitar en ese camino y he hecho un llamado en la Universidad del Valle a que tengamos estudiantes virtuales y rompamos los prejuicios contra la educación virtual, y además que la educación virtual y la presencial se combinan, no se trata de tener puro lo uno o lo otro, sino de que en cualquier tipo de educación presencial, cuando se interactúa a través de medios electrónicos y digitales, pues se está haciendo virtualidad. O sea, la virtualidad no es algo contrapuesto a la presencialidad, es algo complementario, pero también se pueden tener programas específicos, y esa es una apuesta que nosotros desde la Dirección de Tecnología en Educación Virtual de INTEP queremos propiciar muchísimo en los próximos años. Muchísimas gracias al señor rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, y a ustedes muchísimas gracias por habernos visto y escuchado, y los invitamos a una próxima emisión de nuestro programa Charlas en la U.